Bienvenido nuevamente al Rincón del Rasta. Mi nombre es Dani y es como siempre un placer tenerte aquí en la Cueva del León, vacilando como siempre con las mejores energías. Espero estés excelentísimo, trabajando duro por ti, por tus sueños, cuidándote y cuidando a todos tus seres queridos y el mundo fuera de ti. Y lo más importante de todo, manteniéndote en el camino del bien. Antes de empezar con el podcast, me gustaría invitarte a que si todavía no te has suscrito al canal, te suscribas, nos regales un likecito que es como tu apoyo para el trabajo que estamos haciendo. También estamos disponibles en Spotify, TikTok e Instagram. Enfatizo que nos sigas en Instagram porque estamos subiendo contenido todos los días, en la mañana y en la noche. Entonces es como tu dosis diaria de energía positiva doble. Igual aquí abajo dejamos todos los links para que te vayas por ahí. Hoy quiero decirte que este año he tenido una realización muy poderosa. La he tenido ya desde un largo tiempo, pero este año sí fue como un antes y un después del autoconocimiento o la educación. He pasado por los medios tradicionales de educación como el colegio y la universidad y creo que nunca en mi vida había encontrado un conocimiento como el que estoy haciendo ahorita, absorbiéndolo yo mismo, buscándolo yo mismo, ya sean libros, podcasts, audiolibros, y entonces me he empezado a educar yo mismo. Me he dado cuenta que la educación es el camino para la libertad personal y mental. Es la única forma de liberarnos. Tenemos muchos sistemas de creencias erróneos y viejos que ya no nos sirven. Y la única forma de barrer todo eso y plantar nuevos cimientos es autoeducándote tú mismo, con el conocimiento que tú pienses que es el mejor para ti. Por eso llegó a mis manos un libro que me transformó la vida para siempre y que sé que se la puede transformar a cualquier persona que lo lea, y es este de aquí. 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, por el doctor Jordan Peterson. Igual lo voy a dejar aquí abajo todo. Para quien no conozca, Jordan Peterson es un psicólogo clínico, orador, pensador y profesor universitario de los más polémicos y famosos del mundo actualmente. Vamos a ir cada uno por estas reglas y cómo las interpreto yo y las estoy utilizando actualmente en mi vida. Te lo prometo que nadie te puede dar un buen consejo como estas 12 reglas para vivir. Entonces vamos por la primera. Enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Jordan empieza este capítulo hablando de las langostas. Y me dirás, langostas, ¿pero por qué? Las langostas son animales que han vivido por siglos y siglos y siglos y tienen un parecido muy importante con los seres humanos, que es su estructura bioquímica. Su estructura bioquímica se maneja por un químico muy poderoso que también nos maneja a nosotros, que es la serotonina. La serotonina se le dice que es el químico de la felicidad, que es el que regula nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Él hizo una evaluación de langostas y vio su comportamiento y es muy parecido al nuestro. Por ejemplo, cuando dos langostas se enfrentan y una gana, la perdedora, sus niveles de serotonina bajan y la ganadora se le sube. Se convierte en una langosta que ahora domina territorio. Buscan el mejor territorio para vivir y obviamente tienen las mejores oportunidades para encontrar pareja. Entonces es muy poderoso porque en el mundo también existen langostas ganadoras y langostas perdedoras, pero como seres humanos. ¿Qué decides tú? ¿Ser una langosta perdedora por debajo de la pirámide de jerarquía o estar no en el tope, pero sí en un puesto donde puedas decir, ok, tengo una buena vivienda, tengo buena energía, me siento con buena actitud y obviamente tengo posibilidad de encontrar una mejor pareja para desarrollar mi familia? Entonces te hace pensar muchísimo porque una langosta es ganadora no solo alguien que tiene buena actitud y se siente poderoso. La ser langosta ganadora también es sobreponerse sobre los problemas y las injusticias del mundo. Cuando hay una injusticia, la gran mayoría de las veces, quizás no todos, pero nos retrocedemos y damos un paso hacia atrás. Luego de ver esta regla, que tienes ahora la confianza en poder actuar sobre esa injusticia, lo haces. Justo cuando leí esta regla,
se me presentó un problema personal en el trabajo donde había una injusticia de verdad que estaba muy fuera de lugar. Y luego de leer esto es como que no hay paso atrás. Me interpuse en la injusticia, hablé, di mi forma de ser y lo hice como una langosta ganadora. ¿Qué creen que pasó? Ya no hubo injusticia y se me respetó mi forma de ser y mi palabra. Entonces, hoy te invito a enderezarte los hombros y sacar esa personalidad de ti y no seas más una langosta perdedora, como dice el autor. Además, obviamente todos queremos vivir arriba, tener una buena vivienda, tener una buena pareja y obviamente sentirnos bien con nosotros mismos todos los días. Entonces, él habla mucho de algo que se llama bucle de retroalimentación. Nuestra forma de pararnos o nuestra postura define nuestra postura mental. Entonces, es como una cadena donde si tú te paras bien derecho, tu mente va a estar también parada bien derecha. Entonces, nunca lo olvides. Vamos por la regla número 2, que dice, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Esta regla, después de leerla, se me salieron las lágrimas por lo poderosa que es. Él empieza diciendo, por ejemplo, cuando una persona necesita que le hagan un trasplante de riñón. Hacerse un trasplante de riñón no es que yo voy al médico y mañana ya tengo mi riñón nuevo. No, es una lista de espera, es buscar compatibilidad. Quizás no haya compatibilidad cerca, entonces la búsqueda se hace quizás hasta eterna. Hay personas que no llegan por el simple hecho de que es muy difícil. Mientras tú estás esperando ese tratamiento o ese trasplante de riñón, como paciente tienes que pasar por un proceso que se llama diálisis. Si tus riñones no están funcionando, se te aplica una máquina externa que ahora succiona y vuelve a meter la sangre dentro de tu cuerpo. Obviamente lo estoy diciendo en palabras un poco coloquiales porque no soy médico, pero bueno, para llegar a la conclusión, no es un proceso nada agradable porque lo tienes que hacer entre 3 a 5 veces a la semana por 4 horas. De verdad que quien ha pasado por eso sabe que es una situación muy complicada. Luego de pasar tanto tiempo por eso que por fin consigues el riñón, se te manda un medicamento especial para evitar infecciones o cosas que te puedan hacer daño. Entonces, es un medicamento vital para que tu tratamiento final llegue a un final feliz, por así decirlo. ¿Qué dice la estadística? Que la gran mayoría de las personas no se toman el medicamento. ¿Cómo es posible que luego de vivir todo eso no te tomes el medicamento? Nos tratamos muy mal a nosotros mismos. Si tu perro se enferma y lo llevas al veterinario y el veterinario te manda un medicamento para que él esté bien, tú le vas a dar ese medicamento todos los días al perro. ¿Cómo es posible entonces que un ser humano ame más a su perro que a uno mismo? Entonces te hace reflexionar muchísimo porque el amor propio es la base de la felicidad. La falta de amor propio es la raíz del sufrimiento. Entonces, si queremos empezar a tener un cambio radical y positivo en nuestras vidas, deberíamos empezar a tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos alguien que depende de ti. Entonces, ya lo sabes, importantísimo esa regla. Vamos por la regla 3 que dice, traba amistades con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Él menciona un ejemplo muy bonito porque él vivió en un pueblo que se llamaba Alberta, en Canadá. Un pueblo donde literalmente hacía frío 10 meses al año. Y fríos por encima de menos 40 grados centígrados. Entonces, imagínate la locura donde los animales se congelaban, los carros al día siguiente no podían prender y no podías ni siquiera salir a la calle porque es un frío infernal. Entonces, ¿qué le queda a una persona vive en un pueblo donde las condiciones climáticas son extremas? Las amistades. Las amistades que desarrollas desde que eres un niño. Muchos de nosotros no llegamos a viejos con las mismas amistades. Muchas se hacen en el camino. Son pocas las que se mantienen a lo largo del tiempo.
Él cuando crece y se va del pueblo, que se reúne con sus amigos, se da cuenta que ninguno siguió el camino que él estaba haciendo. Y no el camino de la carrera universitaria o profesional, sino el camino de vivir bien, de estar conectado consigo mismo y con los demás. Y fue muy decepcionante para él y frustrante ver que sus mejores amigos de la infancia estaban, por ejemplo, metidos en drogas o se sentían mal o tenían pensamientos suicidas. Eran algo que no le estaban aportando en su camino. Pero tú podrás decir, ok, pero ¿por qué él no los ayudó? Ayudar es una cosa y dejar que se ayuden es otra. No podemos sacrificar tanta energía en ayudar a alguien que no se quiere ayudar. Entonces, es muy importante trazar esa línea primero antes de tener una amistad. Si hay alguien que en verdad está hundido por victimismo, no podemos hacer nada al respecto, está totalmente fuera de nuestro control. Lo que sí podemos es adoptar amistades que nos sumen en nuestro camino, que se alegren por nuestros logros, que estén ahí en las buenas y en las malas y nos levanten del piso cuando nos caemos. Entonces, esta regla es muy poderosa porque sé y conozco muchísimas personas que están atrapadas viviendo en amistades que no les suman en nada, en amistades que los están estancando en su camino hacia el éxito o la felicidad. Entonces, regla 3, ya lo sabes, traba amistades con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Regla 4, no te compares con los demás, compárate con quien eras tú antes. Poderosísima, poderosísima, porque dentro de nosotros hay un juez, la voz del juez. Yo le digo personalmente la voz del ego. El ego siempre está buscando compararse con los demás. Pero ¿qué pasa cuando nos comparamos? Si tú te comparas, por ejemplo, con un amigo que tiene éxito, lo puedes hacer, está bien, pero te estás comparando solo con una categoría de su vida, que es el éxito financiero, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con su familia? Con su relación interior. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo son todas esas categorías? No puedes solamente compararte con esa categoría porque, por ejemplo, conozco a un dueño de negocio que es muy exitoso y le está yendo excelente, pero su familia es un desastre. Infidelidad, sus hijos no lo respetan y de verdad compararme con su éxito nada más no vale la pena. Prefiero solo sacar lo mejor de sí y ya, pero no compararme. Quizás esa voz dentro de ti a veces hay que callarla, o mejor dicho, utilizarla a tu favor. ¿Cómo diferencias tú la voz del ego y la voz de la razón? La voz del ego siempre está comparándose, quejándose, maltratándose, hablándote mal, buscando qué hacer. Y la voz de la razón o la voz de la intuición es esa voz real que te guía por el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Simplemente en el que tú te sientas bien emocionalmente. Entonces, no te compares con los demás. Compárate con quien eras tú antes. Y si te estás comparando mucho con los demás, quizás también mira dentro de ti. Si no estás donde quieres estar es porque no estás poniendo el trabajo suficiente para llegar a eso. Entonces también que te sirva de motivación. Y esto último que acabo de decir lo vamos a hablar en la regla 7. Vamos con la regla 5. No dejes que tus hijos hagan cosas que detestes. Ajá, pero me podrás decir, yo no soy papá o mamá todavía. Yo tampoco lo soy. Pero algún día, la gran mayoría lo seremos. Entonces, repito nuevamente la regla, no dejes que tus hijos hagan algo que detestes. Él menciona mucho el ejemplo de que en su comunidad a veces todos los padres se ponían de acuerdo para cuidar los hijos de los vecinos, para que así ellos pudieran hacer planes individuales y no tener que depender de una niñera que, bueno, a muchos no les gusta la idea de dejar sus hijos con alguien que no conoce. Entonces, como era un pueblo unido y cerrado, se dividían esa tarea. Cuando le toca el turno a Jordan, llega un grupo de niños y había un niño en especial que era un poco revoltoso y problemático. ¿Qué pasa con esto? Cuando el padre de ese niño se lo deja a Jordan, le dice, la única forma de tú dormir a ese niño es ponerle Plaza Sésamo. Y Jordan se queda pensando y la verdad le pegó mucho. Y cuando el padre se va, se da cuenta que el niño era revoltoso, no quería comer, no quería tomar agua, no quería hacer nada. Y la esposa de Jordan
lo acoge, se sienta con él, le da de comer, habla con él, lo valora, lo cuida, lo escucha. Y el niño, Jordan dice que nunca lo había visto así, sedado y dormido en las piernas de su esposa. Cuando llegan los papás y le dicen dónde está el hijo, van y lo ven dormido con la esposa en el sofá. Y la mamá, con una voz muy desagradable, le dice: otra supermamá. Entonces, la reflexión de esta historia es que los padres somos los que les damos las herramientas a nuestros hijos para que sean aceptados por la sociedad. Jordan dice que esa es una de nuestras grandes misiones, hacer que nuestros hijos sean ciudadanos o personas aceptadas por la sociedad, que puedan llegar a una casa ajena y que los demás se sientan a gusto con él. Me doy mucha cuenta de cómo los padres recompensan a los hijos por actitudes negativas. Yo trabajo en un restaurante y me doy cuenta de la cantidad de niños que les pones el plato en la mesa y lo ignoran por tener un teléfono en la cara. Entonces la mamá, para hacer que el niño coma, le tiene que dar un teléfono. Eso es reforzar una actitud negativa que a largo plazo la seguirá repitiendo y se convertirá quizás en un demonio, porque somos los que le damos los cimientos a nuestros hijos. Entonces, muchas veces no tenemos la disciplina de darle disciplina a nuestros hijos. Y hay veces donde en verdad un zape es válido. No algo que sea común o que sea frecuente, pero un zape en las nalguitas del nene es válido para corregir, no para hacer daño. Entonces esta regla es muy poderosa porque, bueno, muchos no somos papás, pero quien sea papá, bueno, entiende que tu hijo es una de las cosas más importantes para esta sociedad. Trabaja duro para hacer que sea un mejor ciudadano. Regla 6. Antes de criticar a alguien, trata de tener tu casa en perfecto orden. Antes de criticar a alguien, trata de tener tu vida o tu casa en perfecto orden. Hay una historia donde habla de las matanzas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas matanzas con armas masivas y son personas que odiaban el mundo, que odiaban la política, odiaban la manera en que se estaba viviendo. Y como jueces tomaron un arma y masacraron a personas para ellos justificar que el mundo estaba mal. Entonces, uno reflexiona mucho y dice, yo estoy a veces dando opiniones vacías sobre algo y ni siquiera tengo mi casa en orden. Ya va, yo primero tengo que darle orden a mi espacio, a mi vida y a mi realidad antes de que aquí salga una palabra de querer corregir algo afuera de mí. Entonces, es poderosísima porque así como es tu mundo interior, es tu mundo exterior. Trata de ordenar tu casa. Empieza por tu closet, por tu ropa, en doblar tus interiores o tus panties o tus medias o tus camisas. Limpia tu casa y después sal y ten el valor de corregirlo, pero ahora desde una perspectiva más elevada. Entonces esta regla me encantó muchísimo porque no necesitamos ser jueces del mundo. El mundo ya está suficientemente corrompido para agregarle más leña al fuego. Aportémoslos desde una perspectiva más elevada. Nunca lo olvides. Antes de criticar a alguien, trata de tener tu vida o tu casa en perfecto orden. Regla 7, y es una de mis favoritas. Dedica tus esfuerzos para hacer algo con significado, no aquello que más te convenga. Repite nuevamente, Dani. Dedica tus esfuerzos para hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Esta regla me conmovió muchísimo porque él utiliza un arquetipo religioso de Dios. Imagínate a Dios como un ser omnipotente que te está mirando desde el cielo y está mirando cada una de tus acciones. Dios, cuando está molesto, es una forma de decirte que no te va a dar nada en la vida. Cuando está feliz es cuando te está dando. ¿Cómo tú mantienes a Dios contento donde tú estás siendo vigilado constantemente? Dándole sacrificios. Si tú sacrificas algo en el ahora, recompensas vendrán en un futuro. Dios estará feliz
si tú le dedicas sacrificio. Por ejemplo, me acuerdo un momento de mi vida donde estaba joven y estaba tomando mucho alcohol. Y dije, para salir bien en mi tesis de graduación, voy a dejar el alcohol. Y graduarme con honores, como he venido trabajando duro, y no dejar que el alcohol me corrompa en mis decisiones o en mi manera de llevar la escuela. Dejé de consumir alcohol y todo eso se cumplió. Le regalé un sacrificio a Dios y Dios me recompensó ahorita. ¿Qué pasa si tú tienes el sacrificio o el esfuerzo de leerte un libro? ¿Qué recompensas tendrás en un futuro? Dios se va a emocionar si tú te lees un libro y te va a seguir regalando miles y miles de bendiciones. Entonces, ese arquetipo me encantó porque de ahora en adelante estoy dedicando mis esfuerzos para cosas que tengan un significado, no cosas vacías o aquello que más me convenga. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le conviene a un ser humano? Trabajar. Trabajar para alguien más, recoger su dinero, pagar sus cuentas y mantener a su familia. No está mal. Es lo que nos conviene. Es lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué es algo con significado? Trabajar por tus sueños. Dejar de depender de alguien más. Trabajar por ti. Ser tú tu propio jefe. En mi vida, para mí, eso tiene un mayor significado que trabajar en un lugar en el cual ya no me siento feliz. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo trabajando en mis sueños? Estoy haciendo un esfuerzo. Dios está emocionado porque estoy trabajando en ese sueño. Y en un futuro, toda la abundancia va a llegar a mi vida. Y no solo de manera económica, sino mental, emocional, en forma de amor. Entonces, es muy importante. Vamos por la regla 8, que dice, di la verdad, o por lo menos no mientas. Él da un ejemplo muy bonito que me gustó bastante, que cuando él estaba empezando a estudiar psicología clínica, tuvo un año de pasante y su primera pasantía fue en un hospital psiquiátrico. Y que estaba todo el grupo entrando y un paciente se le acercó y le dijo que se quería unir a ese paseo con ellos. Obviamente Jordan pudo sacar una excusa, evadir la situación y marear a la persona y se zafó. Pero él decidió decir la verdad y le dijo que ellos eran un grupo de pasantes y que le encantaría que se uniera a ellos, pero que no se lo permitían. Que en una próxima ocasión iba a hablar con algún superior para ver si podían interactuar con ellos. La persona al principio se sintió incómoda, pero después asentó y se fue. ¿A qué quiere llegar él con este ejemplo? Que muchas veces en la vida no decimos la verdad para evadirnos de la realidad. Y no decimos la verdad y nos mentimos a nosotros mismos, porque antes de tú mentirle a alguien más, te tienes que mentir a ti mismo primero. Entonces, si tienes alguna situación en la vida donde te hayas equivocado, di la verdad. Es el camino del bien. El camino que todos deberíamos transitar. A Dios también le gusta que digas la verdad. Es un mandamiento de la Biblia donde lo menciona. Entonces, mentir es también poner sueños dentro de nuestra cabeza que sabemos que son incumplibles. Todo es posible en esta vida, sí, es verdad. Pero muchos dicen, uy, mi sueño es vivir en una isla tomando margaritas toda mi vida. No. Todos sabemos que un mes haciendo eso ya es aburrido. Entonces, no nos mintamos más a nosotros mismos. Digámonos la verdad. Si sé que me estoy haciendo daño, por ejemplo, con algo, decirme la verdad a mí mismo. Por ejemplo, si tú vas al médico y el médico te pregunta, ¿qué tienes? Ay, no sé, tengo como un dolor de estómago. No, dile la verdad. ¿Qué te comiste anoche? ¿Qué hábitos puedes tener que hayan afectado eso para que él pueda tener un mejor diagnóstico? Entonces, di la verdad o por lo menos no mientas. Vamos por la número 9. Da por hecho que a quien escuchas puedes saber algo que tú no sabes. Él es psicólogo clínico. Él es alguien que se tiene que sentar con sus pacientes y escucharlos con mucha atención
para ellos se puedan abrir con Él. Es su trabajo, que ellos se abran con Él para Él saber exactamente cuál es el problema y darle las herramientas necesarias para ello. Escuchar a un paciente, por ejemplo, que sufre de hiperactividad o depresión o trastorno de personalidad o esquizofrenia, son personas que son muy vulnerables, personas que no se abren con cualquiera. Y era un reto para él escuchar. Y se dio cuenta que haciendo esa actividad aprendía mucho de los pacientes con los cuales él interactuaba. Entonces es muy poderoso eso. No se trata solo de pacientes. Hay veces que una pequeña conversación en la calle te puede dar algo que tú no sabías que existía. Hace poco vino un amigo de nosotros a la casa, que es cercano, y llegó con unas herramientas. Hay veces que uno piensa que lo sabe todo. Nuestro ego dice que lo sabemos todo. Y mi amigo llegó con unas herramientas de vida, recomendaciones de libros, filosofías que estaba aprendiendo. Y solo por escuchar a esa persona pude silenciar mi ego y absorber algo que me transformó la vida para siempre. Entonces, así lo estoy aplicando en mi vida. Que cada conversación cuente. Hay algo que todavía no sabes. Como decía Aristóteles, si no me equivoco, Sócrates, si no me equivoco, sabiduría es saber que no sabes nada. Entonces, ya lo sabes. Da por hecho que a la persona que escuchas puede saber algo que tú no lo sabes. Una forma muy bonita de escuchar es tú también puedes escuchar con tu cuerpo y él te da esa herramienta. A sentir, claro que sí. Repetir lo que la otra persona está diciendo. Si alguien te dice un problema y tú escuchas y se lo repites, le dices, mira, desde lo que me acabas de decir, tu problema es esto y esto. La persona se va a sentir bien y se va a abrir contigo. Y ahora le puedes dar un consejo real porque ya sabes cuál es exactamente su problema. Muchas veces escuchamos para responder, no escuchamos para aprender. Entonces, vamos a bajarle un momento la revolución a la mente para poder absorber todo lo que nos están diciendo. Vamos por la regla número 10, que dice, a la hora de hablar, exprésate con precisión. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Él menciona mucho el ejemplo del matrimonio, donde la gran mayoría de los matrimonios van acumulando y acumulando y acumulando cosas y cosas y cosas hasta que de repente explotan, ¡pum!, y se divorcian. ¿Qué pasa con esto? Que no somos claros con nuestros sentimientos, no somos claros con nuestras emociones, no somos claros con nuestras propias actitudes. Entonces, a la hora de hablar, exprésate y di y ve al grano con lo que sientes. Y eso te va a transformar la vida. Los matrimonios, él dice un cuento muy bonito que es el cuento del dragón. Vive el papá, la mamá y el hijo en la casa. El hijo de repente un día se levanta y ve un dragón pequeño en su cama. Y lo tiene ahí. Y el dragón a medida de los días va creciendo, creciendo, creciendo. Y la mamá entra al cuarto y dice, hijo, ¿qué pasa? Mamá, ¿no ves el dragón? Y la mamá dice, no, no veo nada. Papá, ¿ves el dragón? No, no veo nada. Hasta que un momento el dragón crece tanto que se lleva a la casa. Y es ahí cuando los papás dicen, uy, mira el dragón. ¿A qué quiere decir este cuento? Los dragones son esas cosas que no decimos, que se van acumulando debajo de la alfombra. Y de repente, cuando se hace tan grande, se lleva hasta la casa. Entonces, si tienes problemas, ya sea con tu pareja, con un hijo, con tus papás, con tu mejor amigo, con una exnovia, con una persona, simplemente exprésate con determinación y precisión. Y vas a dar un mensaje mucho más poderoso. Hay una frase muy bonita de Platón que dice, los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Regla número 11, que dice, deja a los niños que montan patineta tranquilos. Deja a los niños que montan patineta tranquilos. ¿Por qué empieza así con esta regla? Él cuando era profesor trabajaba en una universidad donde en una parte de la universidad habían barandas y los niños se iban a patinar ahí. A los niños les gusta el riesgo, les gusta salirse de los estándares de seguridad.
Si ves a unos niños jugando en un parque, te vas a dar cuenta que no tienen eso. Y es bonito porque los niños mediante el riesgo forman carácter. Ese tipo de cosas te forman carácter. Entonces es muy bonito. Y los niños patinaban en los rieles y era peligroso. Y a los adultos les molestaba. Y la facultad de la universidad dijo, no, ¿sabes qué? Voy a quitar estos rieles de aquí. Voy a poner unos materos para que los niños no vengan a molestar. Les anuló la posibilidad de que unos niños disfrutaran quizá no de unas instalaciones públicas, pero según él dice en el libro, era algo que también pertenecía ya a la comunidad y no solo a la universidad. Entonces los niños podían jugar ahí de cierta forma. Y se los anuló. Cuando le anulamos a los niños, los sobreprotegemos. Él habla mucho de la mamá gallina, de la mamá que no deja que su hijo vuele y experimente y se caiga y se dé golpes. Me acuerdo una vez, hice una cosa muy loca que estaba una vez en una playa y vi a un grupo de personas lanzándose por un risco que caía en el mar y había una cueva después abajo. Si tú lo ves desde una perspectiva mayor, es un poco riesgoso. Y recuerdo que lo pensé mucho, pero me paré y me lancé. Me di un buen golpe con las piedras, pero experimenté miedo. Y creo que ahora soy una persona que se puede lanzar literalmente al vacío, al mar, a ver qué pasa. Entonces, si tú lo ves desde una perspectiva psicológica, ese tipo de situaciones hacen que tu carácter se vuelva más poderoso, más rígido, más estable y más seguro. Entonces, dejemos a los niños que están montando monopatín o patineta o se están lanzando de un risco, obviamente tú me entiendes, pero que desarrollen su propia fortaleza interior. Menciona también mucho en este capítulo de su mejor amigo que al final termina suicidándose. Era una persona que detestaba al mundo, que pensaba que nadie podía ser feliz hasta el momento de quitarse su propia vida. Entonces, no podemos arreglar el mundo que está fuera de nosotros, solo podemos permitir que sea como sea para que los niños y nuestras futuras generaciones se desarrollen como seres humanos normales, porque ahorita la tendencia es niños pegados a un teléfono, cero riesgo y cuando crecen son muy apáticos. Entonces, dejémoslos tranquilos. Regla 12 y última, esta regla es muy personal para él porque habla de la enfermedad de sus hijos, de su hija, disculpa. Esta regla es la última regla y creo que la más importante de todas. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Un gato por la calle. Él empieza con la enfermedad de su hija, una enfermedad, un tipo de artritis muy grave que hacía que se lesionara mucho, incluso llegó a caminar en silla de ruedas, entonces era una situación complicada, porque no es tu perro, no es tu gato, no es tu vecino, es tu hijo. Y ver a tu hijo pasando esas circunstancias es muy doloroso y es muy estresante. Hay cosas, la tragedia del ser humano y su vulnerabilidad es algo que existe. Somos seres vulnerables. La enfermedad puede estar a la vuelta de la esquina. Somos seres biológicos, de eso estamos hechos. Hay fallas, van a ocurrir. Hay desastre, hay caos. Si te encuentras un gato por la calle, es una señal de la vida dándote un consuelo. Y no tiene que ser un gato, puede ser un perro. Puede ser que estabas tomando una taza de café y te sentiste pleno, o estabas viendo el atardecer, o te encontraste con una persona que te llenó de buena vibra. O que un día te despertaste y dijiste, a pesar de todo, voy a acariciar el gato. Entonces, es una regla muy bonita para despedirse de estos 12 mandamientos que hemos hablado hoy, de estas 12 reglas, porque la vida es un abrir y cerrar de ojos. Y aunque estemos a veces llenos de caos, siempre va a haber una luz que nos va a dar la mano y nos va a hacer transitar a la salida de eso que estamos viviendo. Entonces, aceptar la adversidad es una de las mayores formas de sabiduría. Esta regla también me hizo sacar unas buenas lágrimas porque no te preocupas ya tanto por lo exterior, sino por tu propio interior, por tu mente.
lo cual es lo único en lo cual tenemos control. Tu cuerpo puede tener enfermedad. Las enfermedades o lo que pasa en tu cuerpo no está en tu control. Las noticias son algo que están fuera de tu control. Lo que dicen los demás de ti son cosas que están fuera de tu control. Lo que opinan ellos de ti. Nada está en tu control. Tu cuerpo, pudiste haber entrado a un país inmigrante, ocurrió algo y te metieron preso y ya tu cuerpo no pertenece a ti. Estás preso. Lo único que nos hace libres y que pertenece a nosotros es nuestra propia mente. Cuando tienes control de tu mente, puedes aplicar estas 12 reglas correctamente porque no dejas que tu ego o cosas fuera de ti se interpongan. Entonces, 12 reglas para vivir, 12 reglas para estar en total sintonía con la naturaleza y contigo mismo. Te invito muchísimo a que, si te gusta leer o escuchar algún audiolibro, te pases por estas páginas y te prometo que más nunca tu vida va a ser la misma. Ya lo sabes, el conocimiento es lo que nos libera. El conocimiento es lo que nos va a llevar a la vida que queremos vivir. Estamos a un paso de ello. Entonces, ya lo sabes. Si ves que hay mucha distracción afuera, recuerda que siempre tienes que volver a los libros. Te envío las mejores energías. Espero que te sirva muchísimo todo lo que hablamos hoy, lo que compartimos y que sea para el siguiente video. Esto es Rincón del Rasta con las mejores energías siempre. One love, one heart and one destination. ¡Boom! 12 reglas para vivir. Un antídoto al caos.